Bueno, vamos a continuar con la clase. No recuerdo si en el documento que subí está esta parte, y si no es así, se lo voy a resubir en esta clase. Y vamos a brincarnos este ejemplo. Y hoy vamos a ver esta transferencia de masa por contradifusión equimolar. Y básicamente estamos hablando ya habíamos comentado ayer que se trata de una difusión en el cual la misma cantidad de moles que van en una dirección van en otras, de un componente van en una dirección y en sentido contrario va a haber la misma cantidad de moles. Por ejemplo, si una mol se transfiere de la fase líquida del componente A a la fase gaseosa, una mol del componente B se va a transferir de la fase líquida a la fase, perdón, de la fase gaseosa a la fase líquida. Entonces, tomando como ejemplo mezclas binarias, que es una forma práctica para resolver muchos problemas en ingeniería, entonces nos dice, de la ecuación general para difusión binaria en régimen permanente, recordaremos esta, que aquí le poníamos la dirección, pero aquí simplemente no le puse la dirección NA en Z. Recordaremos que esta misma usamos aquí, NB valía 0 porque estamos en el estado, en el primer caso que era B estancado o estático. En este caso lo que va a pasar, el flux de A, los moles de A van a ser iguales a los moles de B, pero como va en sentido contrario, va a ser con signo negativo, o viceversa, los moles de B van a ser igual a menos los moles de A por el sentido contrario. Por lo tanto, si N de B es menos N de A, me quedaría N de A más menos N de A, y entonces se hacen cero, ¿no? Este término se hace cero por esa situación, por esto de acá, que N de B va a ser menos N de A, y nada más me queda que el flux N de A es igual a flux J de A. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que entonces en este caso específico, ojo, es como pregunta de examen, en contradifusión equimolar es el caso en el cual el flux N de A es igual al flux J de A. ¿Ok? Aquí como dice acá. Por lo tanto, N de A es igual a J de A. Lo mismo, entonces, si yo calculo J de A, estoy calculando N de A. ¿Cómo calculo J de A? Pues es la ley de Fick, ¿se acuerdan? La ley de Fick, que es menos difusividad de AB, diferencial de concentración con respecto a una dirección, ¿no? Y aquí esto ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Que concentración de A la pasamos a diferencial de concentración de A, vamos a ver que es igual a concentración total por diferencial de Y de A, como está acá. Entonces, el caso aquí, vamos a suponer que estamos trabajando en la fase gaseosa. Entonces, eh, entonces, de aquí yo puedo decir que concentración, si es un gas, y si además es ideal, concentración es presión sobre R de concentración total es presión total entre R por temperatura absoluta. Entonces voy a sustituir concentración por presión en RT. Y básicamente simplemente lo mismo que hice acá, ¿no? O más bien acá ya en la diferencial. Diferencial de CA es igual a concentración que es P en RT, diferencial de YA. Y eso lo voy a sustituir acá, ¿ok? DYDA es igual a, perdón, lo voy a sustituir ahí, no a, ¿en dónde? Acá, acá. DCA es igual a P en RT, el signo negativo queda,
Esta difusividad de AB también queda acá y DCA va a ser igual a PNRT, que todo eso es constante, por DYA, en DZ. Es una forma más práctica cuando trabajamos en la parte de gases, trabajar con ley de gases ideales. Entonces, esto ya lo sabemos, si presión parcial de A es igual a fracción molar por presión total. La diferencial de presión de A, otra vez, aquí lo que tenemos que hacer es la derivada de un producto, y de A por diferencial de P, pero como P es constante, no hay diferencial de P, se hace 0, más P por diferencial de YA, que es lo que queda, lo único que queda. Y si de aquí despejamos DYA, me queda DPA sobre P. ¿Okay? Entonces voy a hacer eso. DYA es igual a DPA sobre P, y este DZ sigue sobreviviendo. Por lo tanto, esta P que venía de acá con esta presión, que son presiones totales, se me eliminan, quedando que J de A, es igual a menos difusividad de AB en RT, ¿no? ¿Ok? DPA en DZ. Ya está. Entonces, aquí nos dice, como es una contradifusión equimodal, NDA es JDA, y como aquí yo calculé el JDA, pero a mí me interesa NDA, simplemente sustituyo JDA por NDA, ¿no? Y ya me queda esta expresión para en función, en lugar de concentraciones, en lugar de concentraciones, otra forma de trabajar concentraciones, hemos dicho que son las presiones parciales, ¿no? También podemos usar fracción molar, como está acá. Pues aquí quedó en función de presiones parciales, que es lo más común en gases. Si estamos trabajando aquí en la parte de gases, la fase gaseosa, es más práctico hacer eso. Entonces, de aquí simplemente lo que tenemos que hacer es integrar. Por supuesto, si la transferencia va a ser de un punto aquí en la fase gaseosa, un punto, y aquí un punto que llamaría Z1 ya del lado del gas, aquí del lado del gas, y un punto que llamaría Z2, ¿no? Y esta diferencia de Z2 menos Z1, en el otro libro que es el Maddox, le llaman delta, ¿no? Le llaman delta, igual a Z2 menos Z1. O en algunos casos, como aquí tiene una distancia de delta, en ese libro en lugar de Z2 le llaman Z delta, ¿no? Ok, nada más para checar la tabla que tenemos por ahí más adelante. Entonces, vamos a tener entonces que en Z1, aquí en el punto Z1, vamos a tener una presión parcial PA1, ok, Z1, voy a tener ahí una presión parcial, ya en el lado del gas, porque de este lado hay líquido, ¿no? Pero juntito al líquido, ahí pegado a la interfase, voy a tener una PA1, que es donde decimos que está en equilibrio con el líquido, ¿no? Estas burbujas de gas que están aquí pegadas con de este lado ya líquido, están en equilibrio. Y de este lado va a tener una distancia Z2, y a esa Z2 voy a tener una presión parcial PA2. ¿Ok? A esta distancia, ¿no? A esta distancia, Z2 yo voy a tener una presión parcial PA2. Entonces, es lo que voy a hacer, voy a integrar desde un Z1, voy a tener una presión parcial PA1, y a una distancia Z2 voy a tener una presión parcial PA2. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es integrar. Si se fijan aquí, lo que hicimos fue separar variables, simplemente dz pasa de este lado, o lo que es más propiamente mejor dicho es multiplicamos por dz de este lado y dz de este lado, se me van dz, me queda dz de este lado nada más. Y al integrar entre esos límites de integración va a tener que NDA integral de dz, ¿se acuerdan que aquí es como eliminar
para fines prácticos y me queda nada más Z. Y evaluando entre límites me queda Z2 menos Z1. Esto ya de cálculo también lo saben. Y aquí queda lo mismo, ¿va? Me queda PA y evalúo entre límites PA2 menos PA1. Todo esto va a ser constante. Estamos considerando la difusividad constante. Comúnmente sí puede variar un poco, pero se considera un promedio, que es lo más práctico en ingeniería. O bien nos dice que el flujo A me queda, esto lo paso dividiendo acá, y simplemente me queda esto, ¿no? Difusividad de AB Z2 menos Z1 sobre RT. PA1 menos PA2. Y a todo esto de acá, le llaman K'G, el coeficiente K'G. Por lo tanto, ya les había comentado en la clase anterior, los coeficientes que le ponen esta comita que le llamamos prima, K', son coeficientes que se utilizan para el caso de contradifusión equimolar, y los que no llevan la comita es para el caso de A en B, que no se difunde, en B estancado o en B estático, ¿no? Por lo tanto, entonces, K'G es todo esto, aquí lo puse, y fíjense, entonces ya queda muy práctico esta ecuación. Flux N de A es igual a un coeficiente por una diferencia de concentraciones. Ojo, aquí quité el signo menos, lo metí acá, multipliqué este menos por este menos, se convirtió en más PA1, y este menos por este más de acá se convirtió en menos PA2. Por eso aquí se invirtió con este signo y ya queda primero PA1 menos PA2 para que esto quede positivo. Recordaremos que siempre va de un punto 1 a un punto 2, la concentración va de una concentración mayor a una menor. Y esto ya nos va a dar positivo. Entonces, a esto le llaman K'G. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con fracciones molares, yo voy a convertir estas expresiones a fracciones molares. Recordaremos que esto lo vimos en la parte de concentraciones. Ya1 es concentración de A1 entre concentración total. Ojo, aquí queda un puntito, pero esto es C nada más, concentración total. Y de acuerdo a gas ideal, concentración de A1 es PA1, presión parcial de A1 entre RT, y concentración total será presión total entre RT. Como estamos considerando, ojo, la R es constante, pero también la temperatura consideramos que es la temperatura constante. ¿Ok? Entonces se me eliminan y me queda PA1 entre P. ¿Ok? Y aquí es otra forma de demostrar que PA1 es igual a YA1 por P, ¿no? Pasaría multiplicando y PA1 me quedaría YA1 por P. Simplemente es lo que estoy haciendo, otra forma de llegar a esta expresión, que PA1 es YA1 por P, por lo tanto PA2 es igual a YA2 por P. Acuérdense que PA1 estamos en un punto 1 y PA2 estamos en un punto 2 a una distancia Z, ¿no? Z2 menos Z1, que llamamos por ahí delta, aunque en algunos libros llaman delta. Entonces, simplemente para pasar aquí PA1, yo sustituiría PA1 por YA1 por P total y PA2 por YA2 por P total. Y luego esa P total, como aquí y aquí hay P total, la factorizo acá. Pero ¿qué queda? Que P en RT es concentración, pero bueno, lo podemos dejar así. P en RT es concentración total, es esta C. Ya sea que lo dejemos así, en el caso de líquidos, pues tenemos que dejarlo como C. En el caso de gases, lo podemos dejar así como P en RT, ¿no? Y por lo tanto, entonces, esto que me quedó acá, ya que tengo aquí ya 1 y menos ya 2, todo esto, le voy a llamar mi coeficiente K'Y. ¿Por qué Y? Porque aquí estoy usando Y's, concentraciones. Aquí G's porque estoy usando presiones. ¿Ok? Entonces, aquí quedó igual K'Y, pues a todo esto, que es difusividad de AB, presión total entre Z2 menos Z1, RT. Ahora, si yo en lugar de trabajar fracciones molares quiero trabajar concentraciones, puedo usar esta misma expresión que tengo arriba, de que Y1 sea 1 entre C. Por lo tanto,
lo que voy a hacer acá es práctico. Si quiero pasar de aquí directamente a usar concentración, pues simplemente yo pongo que Y1 es concentración de 1 entre concentración total y Y2 es concentración de A2 sobre concentración total. Como ambos están divididos entre concentración total, pues queda aquí como común denominador. Y P en RT ya habíamos dicho, P sobre RT es concentración, por lo tanto, elimino concentración con concentración y me queda difusividad de AB, Z2 menos Z1, CA1 menos CA2. Y esto de acá es K'C. ¿Por qué C? Porque aquí estoy usando concentraciones, ¿no? K'C entonces es difusividad de AB, Z2 menos Z1. Si Z2 menos Z1 le llamo que es igual a delta, o Z delta menos Z1 es igual a delta, simplemente difusividad de AB, cambio este Z2 menos Z1, bueno, no lo voy a borrar, lo voy a dejar. Sería difusividad de AB sobre delta, ¿ok? Y esto sería K'C, difusividad de AB sobre delta. ¿Qué es delta? Z2 menos Z1, o en el MADO se le llama Z delta menos Z1. O sea, es el equivalente, Z2 es lo mismo que Z delta, ¿no? Y entonces, ya para terminar, es una clase cortita porque ya hemos avanzado y para no llenarlos de tanta información, este, eh, pues vamos a dejarlo ahí. Nada más lo que quiero es, ¿se acuerdan que le subí esta que se llama coeficiente de transferencia de masa? Creo que la de PDF no abre, según yo. Esta de aquí creo que no habría, no sé por qué. No la abre, no sé. Algo pasó, la voy a borrar mejor. Y, ok, me voy a quedar nada más con esa que, a ver si luego la paso a PDF. Aquí tarda en abrir, no sé por qué también, pero bueno, ya la abrió. Entonces, si se fijan, entonces estamos en el caso de contradifusión equimolar y ahí le llaman K'C. Ya vimos entonces que K'C es difusividad de AB, Z2 menos Z1, o por eso le puse delta, porque aquí le llaman delta, ¿no? CA1 menos CA delta. Ojo aquí, déjenme checar, si no me equivoqué. Ah, sí, CA1 menos CA2, ¿no? Pensé que había puesto CA2 menos CA1, pero sí está bien. CA1 menos CA2. Aquí está bien Z2 menos Z1, ¿no? Ese es delta. Z delta menos Z1, Z2 menos Z1. Entonces, si se fijan, esto es a lo que llegamos. En el caso de contradifusión equimolar, K'C es muy sencilla. Simplemente difusividad de B entre Z2 menos Z1 o delta, ¿no? K'G ya quedamos difusividad de B delta RT, a esta es a la que llegamos, ¿no? K'G, aquí está. K'G, difusividad de AB, Z2 menos Z1, que le llaman delta RT, ¿no? Entonces, ya está. Aquí está. Es esto. Y K'Y también quedó, ¿se acuerdan? Que difusividad de AB, delta, presión sobre RT, que también podemos decir que es concentración. Si se fijan, esta de aquí es igual que la de líquidos. En líquidos, en lugar de Y, usamos la X. Entonces, la fracción molar de líquidos le llamamos XA1, XA, que le digo, yo ahí le llamo 2, aquí le llaman delta. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí ya no puedo usar PNRT. PNRT es concentración, pero para gas. Pero para líquidos ya, si tengo que esta presión sobre RT que equivale a concentración, aquí lo tengo que poner como concentración. No puedo decir que es PNRT o con eso. Aquí es concentración. ¿Cómo puedo calcular esta concentración en líquidos? Lo más común es usar densidad
de la mezcla sobre peso molecular de la mezcla. Acá. Aquí, esta K' Y es concentración por difusividad de AB entre delta, ¿no? Y esta concentración, ¿cómo la puedo calcular? Como PNRT, aquí ya está puesta, ¿no? Como PNRT, esta concentración. Ok, aquí no le pusieron densidad sobre peso molecular, simplemente la forma más práctica es poner concentraciones igual a densidad en la mezcla sobre peso molecular. Ok, y la difusividad de AB será para un líquido, ¿no? Y aquí será para un gas, son también formas diferentes de calcular, es la diferencia acá. En el caso de que usamos aquí concentraciones, pues lo mismo, ¿no? Estas concentraciones son, habrá que calcularlas diferentes que acá. Aquí esta concentración del gas lo puedo calcular como presión de A, o sea, presión parcial de A en el punto 1 sobre RT, acá no. Aquí tendría que calcular la densidad de A sobre el peso molecular de A en el punto 1. Y en el punto 2 o delta sería la densidad de A en ese punto 2 sobre el peso molecular en ese. El peso molecular no cambia, ¿no? El peso molecular, no, más bien sería aquí la densidad de A en el punto 1 sobre el peso molecular de A. Y aquí la densidad de A en el punto 2 sobre el peso molecular. De la misma manera, esta K', aquí le llaman C, acá le llaman L. Y la diferencia, se fijan, es igualita. Esta de aquí y esta de líquidos acá. ¿Cuál es la diferencia entonces en sí? Que aquí esta difusividad es para gases y esta para líquidos es diferente. De hecho, lo mismo que pasa comúnmente en las transferencias moleculares que varían, ¿no? Por ejemplo, en las difusividades, en, a diferencia de la conducción, de transferencia de calor, en transferencia de masa, las difusividades en gases son mayores que en líquidos. En líquidos, porque como depende del movimiento de las moléculas, en los líquidos pues hay muchas moléculas juntas y le cuesta más moverse las moléculas. Y en los gases, como están más separadas, pues se mueven más libremente, entonces hay más difusividad. Ok, entonces, de la misma manera que diríamos, estas expresiones son para este caso contradifusión equimolar, estas expresiones son para contradifusión equimolar, pero para transferencia de masa molecular, ¿ok? No convectiva. Para transferencia de masa molecular usamos estas, pero ojo, también para convectiva usamos estas. ¿Qué no usamos para transferencia de masa convectiva? Estas. Estas nada más son, ojo, estas son para transferencia de masa molecular, no convectiva. Estas se pueden usar para transferencia de masa, eso que está en rojo, se puede usar para transferencia de masa molecular y convectiva. ¿Qué va a cambiar esto? Para transferencia de masa molecular, estos coeficientes los calculamos con estas ecuaciones. Para transferencia de masa convectiva, estos coeficientes les llamamos convectivos y ya tenemos que usar correlaciones. Ya no podemos usar estas ecuaciones. Estas de acá nada más son para transferencia de masa molecular. Ojo, lo voy a volver a poner. En rojo. Estas de aquí solo son para transferencia de masa molecular. ¿Cuándo usamos esta? El caso de A en B destacado. Por ejemplo, eso se usa mucho en absorción de gases. Y estas de aquí son también para transferencia de masa molecular. ¿Cuándo se usa? Solo en el caso de contradifusión equimolar. Pero, por ejemplo, es el caso de destilación. Ojo. Entonces, y ahora estas y estas me sirven tanto para transferencia de masa molecular como para convectiva. ¿Cuándo usaremos estas de acá que estoy señalando? Cuando tenga el caso de difusión de A través de B estancado, o de una película estática, o de B que no se difunde, y esto es más en transferencia de masa, perdón, en el caso de absorción.
se pueden usar transferencia de masa convectiva y de hecho en absorción se estará trabajando con convectiva, no se trabaja transferencia de masa molecular porque en una absorción de gases queremos que las cosas ocurran más rápido, que la transferencia de masa sea más rápido, por lo tanto será convectiva. Entonces, lo más común es que voy a utilizar estas expresiones, pero estas coeficientes K ya no los puedo calcular por acá, porque estas nada más son molecular. Tendré que buscar cómo calcular estas K. ¿Ok? En el caso de destilación, utilizaremos contradifusión equimodal y lo más común que esa destilación sea convectiva, o sea que también queremos una transferencia de masa mayor y ahí con una destilación hay mucho movimiento, hay muchos remolinos, hay mucha convección, por lo tanto estas ecuaciones me pueden servir, pero estas K ya no las puedo calcular por acá, tengo que buscar correlaciones para calcular estos coeficientes de transferencia. Ojo, yo puedo, si yo tuviera nada más un coeficiente de transferencia, vamos a poner si tengo este K'C para transferencia de masa molecular y yo quiero Kc, si me dan este valor, yo puedo calcular esto. ¿Cómo? Porque aquí tengo, ¿no? Yo tengo una relación que me dice que Kc, ¿a qué es igual? Bueno, lo voy a hacer aquí. Kc es igual a todo esto, ¿no? A todo esto. Pero Kc, si yo me fijo con K'C, K'C es difusividad de AB sobre delta. Y yo aquí lo tengo, difusividad de AB sobre delta es K'C. Entonces yo puedo relacionar el coeficiente Kc con K'C, que me quedaría presión, y aquí me quedaría K'C sobre K'C sobre PB media logarítmica, que aquí lo ponen así, ¿no? ¿Ya vieron cómo ya relacioné el coeficiente K'C con el Kc? ¿Por qué? Porque Kc es presión, difusividad de AB, delta, PB media logarítmica. Y K'C es difusividad de AB sobre delta, que aquí está, difusividad de AB entre delta es K'C. Lo pongo acá. Y ya me queda P y PB media logarítmica abajo. Esto es PB media, esto es PB media logarítmica. Puedo escribir bien por el mouse. Pero entonces yo si quiero calcular K'C y tengo Kc, ¿qué tendría que hacer? Paso PB media logarítmica entre P total por Kc, viceversa, si yo tengo K'C y no tengo Kc, pero yo requiero Kc, así lo puedo calcular, ¿no? El valor que tenga K'C multiplicado por P entre PB media logarítmica. Y así puedo relacionar todos. De hecho, ya vimos, o sea, si yo quiero Kg y tengo Kc, yo puedo calcular Kc a partir de Kc, ¿no? Esto se hace mucho en transferencia de masa. Si se fijan, y esto creo que ya lo habíamos hecho, P de AB, delta y P media logarítmica es todo esto, ¿no? Todo esto de acá es lo mismo que lo de arriba, Kc. O sea que todo eso es Kc entre, y nada más me queda RT, ¿no? Entonces, si yo tengo el valor de Kc y quiero Kg, nada más lo que haría, iría a esta tabla y vería cómo lo relaciono. Yo Kg es igual a Kc, que es todo esto, es Kc sobre RT. De la misma manera yo puedo, a partir de un coeficiente K'G, calcular un Kc sin ningún problema. Por ejemplo, si yo tengo K'C y quiero Kg, pues aquí se ve, ¿no? Que difusividad de AB entre delta es K'C, entonces esto me quedaría igual que K'G es igual a difusividad de AB entre delta, que es K'C. K'C entre R. Ojo, esta es una C. Entonces me queda que K'G es difusividad de AB entre delta, que es K'C entre RT. Y yo ya puedo, si yo tengo K'C y quiero K'G, simplemente tendría que dividir este valor que yo tengo entre RT. Habría que ver las unidades, tener cuidado con las unidades. De la misma manera, si yo tengo K'G
y yo tengo este valor, pero yo quiero este valor KG sin la prima, o sea, para película estática, para este caso, lo puedo hacer sin problema, porque difusividad de AB delta en RT, todo esto de aquí, difusividad de AB delta en RT, esto es K'G. Entonces yo puedo relacionar KG con K'G. KG es igual a difusividad AB delta RT que K'G. Y si se fijan, queda por P entre PB media logarítmica, ¿no? Media logarítmica. Y ya está. Y así puedo hacer las relaciones que yo quiera, ¿no? Ojo, esto es un pre a lo que van a ver transferencia de masa. Y les digo porque también en los convectivos se va a poder trabajar así. Ya no me voy a meter en eso porque ni siquiera estamos viendo cómo calculamos los convectivos, pero se pueden relacionar prácticamente de la misma manera los coeficientes convectivos, ¿no? Esta tablita es muy importante de coeficientes de transferencia de masa. A estos son los que le llaman coeficientes de transferencia de masa. A diferencia del coeficiente de calor convectivo, nada más le llaman H. Aquí le llaman de diferentes formas porque depende de aquí lo que estemos usando. Lo que pasa es que para flujo de calor, por ejemplo, convectivo, lo único que tenemos es una ecuación parecida que es H, temperatura 1 menos temperatura 2, vamos a ponerle. Esta es la ley de Newton de enfriamiento. Y aquí, esta temperatura simplemente pues es temperatura, ¿no? Y no me meto mucho con las unidades, no tengo tanto problema. Entonces este H le sigo llamando H, no importa que este esté en unidades si están unidades de Kelvin, aquí uso Kelvin, si está comúnmente más bien Celsius o Fahrenheit, si está en Celsius, uso Celsius, en Fahrenheit, Fahrenheit. Aquí tienden a hacer cosas diferentes. Aquí en lugar de temperatura, en referencia más son las concentraciones. Y si usan concentraciones en moles por volumen, aquí le llaman concentración y aquí le llaman Kc o K'C en el caso de contradifusión. Si usan presiones parciales aquí le llaman K'G. Y por otro lado, para el caso de A en B estático, también aquí si usan concentración, aquí le llaman Kc. Si usan presión, le llaman Kg. Si usan fracciones molares en gas, le llaman Y, pero aparte tenemos líquidos, ¿no? Si usan concentración, le llaman Kl. Si usan aquí fracciones molares, ya en lugar de Y utilizan X para líquido y le llaman Kx. Y aquí, por eso, simplemente son diferentes como apellidos que tiene el coeficiente de transferencia de masa. Y podemos encontrar todos estos, pues de alguna manera es lo mismo, ¿no? Nada más son como yo les digo, es lo mismo, nada más es la etiqueta que le ponemos. Y aquí no, aquí, imagínense que tuviéramos aquí diferentes formas de poner temperatura y aquí le cambiáramos esta H, sería más o menos lo mismo. Y ojo, aquí no tenemos, simplemente es un mecanismo de convección, usa esta ecuación, y no tenemos mecanismos como estos, ¿no? De contradifusión, equimolar, contradifusión equimolar o difusión de A en B estático son los más comunes. No quiere decir que sean los únicos, pero son los más comunes en casos prácticos, ¿no? Para hacer problemas prácticos. Está, por ejemplo, la que es contradifusión equimolar, ¿no? Que vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Contradifusión no equimolar. La siguiente clase, entonces, ya que vimos la contradifusión equimolar, la contradifusión equimolar la acabamos de ver, entonces vamos a ver una contradifusión equimolar y ya vamos a entender un poco más, ¿no? Entonces vamos a dejar esta clase acá y échenle un ojo, los que salgan bien y que tengan tiempo ahora les recomiendo en las vacaciones que tengan, vayan echando un ojo para cuando vean la materia de transferencia de masa, esto les va a ayudar mucho. Y a ver si hacemos algún ejemplito ya con números, ¿no? Aprovechando que tenemos tiempo, yo les voy a hacer dos ejemplos sencillos y se los explico bien y eso les va a ayudar mucho en el curso de transferencia de masa, ¿no? El curso de transferencia de calor, no estoy seguro, ahorita por el problema de la pandemia probablemente se va a dividir en dos y
Probablemente yo les iba a dar a Química Petróleos, pero no está seguro, ¿no? No sé qué vaya a pasar. Ahorita andan investigando cuántos máximo puede haber en grupo. Estamos hablando ya hasta octubre, entonces falta tiempo para saber. Entonces, pues por eso no me preocupa tanto porque ahí andamos bien en la parte de transferencia de calor. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase y continuamos la siguiente.